por venir a este taller. Una disculpa por la tardanza, pero ahora sí que no fue, créanme que no fue necesario. ¿Sí? Pero pues, alguien le gustó mi aparatito igual de Reina y se lo pasaron a llevar. Pero ahora se los prestamos. Aquí son cosas materiales de lo menos importante. Lo importante es poder platicar con ustedes un poco. La única inconveniente que se ha llevado al equipo fue que tenía ya la presentación colocada, que es una presentación diferente a esta, pero es casi lo mismo. Y no vamos a poder ver el formato como tal porque la máquina es iPad y esto es ¿cómo se llama? PC y quizás una complicación, pero yo creo que podemos hacer cosas importantes y usar esta presentación para poder ir platicando un poco y cosas que me voy a acordar por el lado, las vamos a acordar. ¿Okay? La idea de este taller es que sea un taller para padres. Entiendo que no nada más hay padres. ¿Quiénes son padres de una persona con condiciones de espectro autista? Son un chorro. Sí, los otros son maestros o familiares. Un maestro por allá. A ver, los maestros. ¡Wow! Evita. ¿Sí? ¿Alguien que no tenga idea de por qué vino aquí? Allá, mi compañero no sabe ni qué onda, pero qué bueno que viniste. Bien, la idea es esta, la idea es que podamos de alguna manera, es un taller, intento hacerlo como un taller, pueden preguntar todo lo que quieran en el momento que ustedes quieran, ¿sí? No vamos a hacerlo así como muy formal, vamos a tratar de hacer algo que sea entretenido para ambas partes y que podamos ir aprendiendo. Bueno, la plática original es calidad de vida y otra se llama la importancia de la familia. Viene a ser exactamente lo mismo, de alguna manera, ¿sí? Saber cuál es el papel de la familia y cómo la familia tiene que fomentar procesos adaptativos. ¿Para qué? Para efectivamente mejorar la calidad de vida. Hoy en día, uno de los trabajos que hacemos como asociación civil y que se viene haciendo desde hace mucho tiempo es ya el trabajo encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas con alguna condición de espectro autista. Ya no es esta parte de vamos a encontrar una escuela, vamos a encontrar un proceso de adaptación a la adolescencia. No, tenemos que mejorar la calidad de vida. Sus hijos tienen que mejorar su calidad de vida. Y si mejoramos la calidad de vida de nuestros hijos con alguna condición, va a mejorar la calidad de vida de quién? De la familia. ¿Sí? La familia es quien más sufre el diagnóstico. Ustedes me han dicho, ¿de qué beneficia el trabajo? ¿Quién es el que más sufre el diagnóstico? La familia. A un chavo con autismo le decimos que tiene autismo y le tiene valido un cacahuate si le tiene autismo. No, para él no es importante, pero para la familia sí. Entonces, ese es un poco el proceso que vamos a ir manejando. La primera pregunta que surge de esto, y donde quiero empezar, es parte de lo que estaba en la presentación, pero se me acordó bien. ¿Cuál es la mayor preocupación de la familia? Si yo les preguntara a ustedes, familia, ¿cuál es su mayor preocupación con relación a su hijo que tiene una condición del espectro autista? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Cuál es su mayor preocupación? Lo que va a pasar con él cuando uno esté, Nos ahorró mucho tiempo, señor nos está explicando la respuesta perfecta. Ustedes no me van a dejar mentir. ¿Quién se va a hacer cargo de este parte cuando yo no esté? ¿Sí? La respuesta es muy sencilla. ¿Quién se va a hacer cargo de él? Los hermanos. Los hermanos. Oiga, que yo no tengo, no sé, es hijo único. Va a haber una red de apoyo. Primos, alguien le va a tener un compadre, alguien le va a entrar. Es decir, esta parte de pensar que no hay quien apoye es un grave. Entonces, ¿cuál es la primera fantasía que tenemos nosotros? Y lo acabamos de vivir hace poco, lo acabamos de vivir hace poco, es que se muera primero. Sí, así de crudo y así de claro que yo que sea el planteamiento, ¿no? O sea, aquello de Dios mío, llévatelo conmigo o llévatelo ahí primero, o esta cuestión aquí como muy complicada sobre la cuestión de quién se va a hacer cargo de lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Sí? Yo soy hermano de una persona con discapacidad, mi hermano tiene una discapacidad muy seria, sí, una discapacidad que se llama un trastorno epiléptico que se llama Lennox-Gastaut, y eso lo sé ahora, el diagnóstico de mi hermano, en los 60 era retraso mental, ese era su diagnóstico. Sí, era retraso mental y tenía algunas conductas autistas y un cuadro epiléptico muy serio, muy feo, muy desagradable. ¿Sí? Hace 20 años se muere de una convulsión, de un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces,
Llego a mi casa, a la casa de mis papás, me encuentro a mi mamá como si fuera domingo y estuviera viendo a Chabelo en la televisión, no pasa nada. Mi mamá entregada a cuerpo y alma a mi hermano. Entonces llego y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y me dice textual, es que yo le pedí a Dios que si él se moría primero, yo no iba a llorar. Y como se lo cumplió, ella decidió que no iba a llorar. Yo le decía, no creo que sea válido esto que me estás diciendo. Si Dios es buena onda, no se va a enojar porque tú le prometiste que si lo llevara primero. No creo que te da medio tos. Sí, entonces mejor se pone triste y llora como debe ser en una situación así. Esto es el pan nuestro de cada día en las personas o en las familias. Esto es algo que sucede todo el tiempo. Ay, no funciona. Perfecto. Sí, esto es algo que sucede en todas las familias. Esta sensación muy desagradable de cómo tiene que funcionar este proceso de quién se va a acercar. Sí. Les quiero contar una historia. Un muy amigo mío, resulta que tenía, acaba de fallecer en noviembre del año pasado, una hermana con síndrome de Down, ya bastante grande. ¿Sí? Tiempo anterior, o sea, 2 años antes, se habían muerto los papás de este amigo mío, primero el papá y después la mamá. Y quedó esta hermana con síndrome de Down. Cuando se muere el papá, mi amigo decide llevar a su mamá junto con su hermana a un asilo que ya habían platicado, ya habían llegado a ese acuerdo. Se fueron muy bien a un asilo donde la pasó muy bien la mamá y la hija, y muere la mamá. Y cuando muere la mamá, él va a hablar con las monjitas de este asilo, que es un asilo para ancianos, y les dice, oigan, bueno, pues vengo a llevarme a mi hermana. Y dice, no, déjamelas aquí, nosotros la queremos mucho, se va a quedar aquí a vivir con nosotros. Entonces, bueno, o sea, se queda ahí hasta que fallece en noviembre por una complicación respiratoria y fallece. Mi amigo muy afectado, pues está en el velorio, y llega una prima y le hace un comentario que me pareció muy fuerte, muy duro y que está fuera de lugar, porque llega y le dice, ahora sí, tu mamá descansó. ¿Sí? O sea, mientras esta señora, mientras la persona con discapacidad estaba viva, la señora que ya estaba bien enterradita y bien hecha cenizas, no podía descansar. ¿Sí? Vean qué duro comentario, qué fuera de lugar y de alguna otra forma, qué movimiento. Es decir, esta sensación de que ustedes, si se mueren antes que su hijo, ustedes no van a descansar hasta que su hijo llegue, no se hagan nada. ¿Sí? O sea, está complicado eso. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque de ahí tenemos que partir. Uno de los factores más importantes en la familia es esta sensación de que se va a hacer cargo de él cuando yo no esté. Pero tenemos un grave problema. Un día me tocó en una conferencia de San Luis Potosí un señor, bien simpático el desgraciado señor, ¿sí? Que se para y me dice, ¿cómo le hago? Yo todos los días pienso que ojalá y él se muera primero. Un chavo de 15 años con síndrome de Down sentado a su lado. Es que yo quiero que se muera primero. Yo te lo veía con una cara diciendo, ¿qué te pasa? O sea, ¿quieres que me muera? ¿Sí? Es que todo el tiempo pienso que quiero que él se muera primero. Ese no es el mecanismo. Está pensando que yo me muera primero, que nos muramos juntos. ¿Sí? Esa no es la. Les voy a explicar por qué no. En este país, el promedio de vida de las mujeres es de 79 años. El promedio de vida de los hombres es más o menos de 85 años. ¿Sí? Por lo tanto, las posibilidades de que su hijo o hija se muera antes que ustedes son mínimas. Por lo tanto, no podemos estar pensando todo el tiempo que la solución a estas situaciones es que se muera primero. ¿Sí? Ni que el tiempo que viva conmigo lo voy a consentir, lo voy a apapachar y lo voy a cuidar, porque pobrecito tiene un padecimiento, una discapacidad, una condición. ¿Sí? Ese es el elemento más importante de este proceso. ¿Sí? Que lleguemos a la cuenta de que para mejorar la calidad de vida de estas personas tenemos que entender, ¿sí?, que esta idea, esta fantasía de la muerte prematura, de quién se va a hacer cargo de él, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros cambiemos también nuestra visión de esta situación. Es un poco de lo que se trata el taller, plática, conferencia, discurso, cambio de ideas, todo ese proceso. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que llevamos? ¿Algún comentario? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que estamos hablando? Sí, señora. Hablamos un micrófono. Se lo pasa, ¿sí?
Sí, en este caso, bueno, yo respeto la manera de pensar de los padres, pero en mi manera personal, la de mi familia, nunca hemos tenido en mente ese cuestionamiento. Nuestro niño se llama Andrés, él tiene 13 años, y en ese caso nosotros lo que trabajamos día a día es para que él salga adelante. Él, digamos, en este caso, ya sabe cocinar lo que a él le gusta, ya sabe que va a estudiar, quiere ser biólogo. Entonces, yo pienso que tenemos que ver de esa manera la vida con ellos. Muy bien. Mira, sí y no, estoy de acuerdo contigo, pero alguien te podrá decir, claro, pero tú no tienes las habilidades suficientes para hacerse de comer. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen esas habilidades? Es decir, yo creo que aquí va a depender un poco de cada persona respecto a un poco al proceso familiar. Aún así estoy de acuerdo contigo, porque aún así cuando te estás hablando de un chavo que tuviera mayores retos, hay mucho que hacer. Todos hay muchas cosas que hacer. Ese es el primer punto que todos tenemos que tomar y estar presentes. ¿Me puede poner la siguiente, por favor? La siguiente. Okay. Bien. Nosotros hablamos de las condiciones del espectro autista, y las condiciones del espectro autista desde nuestra perspectiva son dos: autismo y síndrome de Asperger. ¿Sí? Una de las primeras sugerencias que yo puedo dar a ustedes, padres de familia, sobre el proceso en el trabajo de personas con sus hijos es entender, leer, comprender de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en este proceso de entendimiento vamos a lograr muchas cosas en el funcionamiento, ¿sí? y en la parte del proceso adaptativo. ¿Sí? Pero aquí es bien curioso. Aquí el fenómeno papá es un fenómeno bien interesante que, bueno, lo voy a tocar con mucho respeto. Por favor, que se vayan a sentir ofendidos, pero es únicamente un proceso en el que vamos a ir tratando de descubrir qué es lo que hay de fondo. ¿Sí? Y voy a hablar rápidamente de las características que presenta cada una de estas condiciones: la condición del espectro autista, la condición autista y la condición Asperger. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque muchos de ustedes, papás, tienen todavía dudas sobre el diagnóstico. El diagnóstico ha sido o es una parte muy complicada, y como hablábamos hoy en la mañana, el problema del diagnóstico no es un problema de país ni de Estado, no es nada más una dificultad que pasa en Colima. Es algo que pasa en toda la República Mexicana y es algo que pasa en todo el mundo. En todo el mundo hay un serio problema con el diagnóstico. No crean que los americanos hacen mejor diagnóstico que los mexicanos, hacen muy mal diagnóstico los gringos. No crean que los españoles o que los ingleses hacen muy bien diagnóstico, también se hacen muchas cosas muy diferentes. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente el tema del diagnóstico un tema fácil a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando hablamos de autismo y hablamos de Asperger, hablamos de condiciones que tienen 5, para poder hablar de estas características, estas condiciones deben tener características de estos 5 grupos de peculiaridades que yo llamo. 5 grupos de peculiaridades, ¿no? En la forma de comunicarse. Y voy a hablar rápidamente de autismo, voy a hablar rápidamente de Asperger. En la mañana ya me detuve mucho a explicar esto, hay algunos papás que repitieron, pero eso va a los papás que nos estuvieron en la mañana. ¿Sí? Entonces, va la información. Cuando hablamos de autismo, en la parte de la comunicación, podemos encontrar una variante muy amplia. Desde aquellos niños que no tienen lenguaje y que nunca han tenido lenguaje, hasta aquellos que tienen algún tipo de lenguaje y utilizan ese lenguaje como medio de comunicación. ¿Qué es lo importante? Hay varias características que tenemos que tomar y observar de manera clara. La primera es muy común que encontremos que la persona con autismo habló y dejó de hacerlo. Más o menos entre el año y medio y 2 años decía mamá, papá, agua, leche, y de pronto deja de decirlas. ¿Sí? Y podemos encontrar niños que no vuelven a comunicarse, nunca más utilizan el lenguaje como su medio de comunicación, o posteriormente empiezan a presentar ciertas características muy peculiares. ¿Cuáles son? La ecolalia. La ecolalia que es repetir lo que escucha, que puede ser inmediata. Hay que volver a tu playera. ¿Sí? O el niño repite algo cuando está muy ansioso, empieza a repetir algo que le dice la mamá o algo que escucha. Esa es la ecolalia. Y la otra es la inversión pronominal. La inversión pronominal es hablar en tercera persona. ¿Quieres comer? Refiriéndose que tiene hambre. ¿Sí? Llegó tu tío, refiriéndose que llegó su tío. ¿Sí? Es decir, toda esta forma muy peculiar que tiene para comunicarse. Entonces, el lenguaje de alguna forma
Todo el tiempo es que hable. Pero nosotros nos estamos dando cuenta muchas veces que el niño se comunica, pero no con el lenguaje. Utiliza medios de comunicación donde se está dando a entender lo que sucede. ¿Cuál es la forma de comunicación más característica de las personas con autismo? Te tomo de la mano y te llevo a lo que yo quiero, sin mirarte, sin hablarte, sin decir nada. ¿Sí? Si el objeto no está al alcance, voy a aventar tu mano para que entiendas que quiero lo que está aquí. Esa es una conducta muy común que encontramos en las personas con autismo. Sí, la toma de la mano. Ahora, puede haber que con el tiempo las personas con autismo desarrollen el lenguaje, sí. Puede haber personas con autismo que nunca hablen, también. Y ambas tienen autismo. ¿Sí? Mucho cuidado. De repente escuchamos estos diagnósticos muy fuera de lugar, la expresión de. Me tocó una vez una mamá que me dijo: tengo un hijo con autismo profundo no verbal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están dando al lenguaje una connotación de gravedad. Si el niño con autismo no habla, es más grave que aquel que habla. Y eso es una gran mentira. ¿Sí? El lenguaje no es un parámetro para saber si tienes un autismo grave o un autismo no grave. De hecho, hoy en día no hablamos de niveles de autismo. O tienes autismo o no lo tienes. Pero ya no estamos hablando de niveles de autismo y de gravedad. Pero durante mucho tiempo se pensó que si la persona no hablaba era más grave que el que hablaba. Créanme que conozco a muchas personas con autismo que no hablan, que tienen grandes habilidades. Y muchas personas con autismo que hablan, que tienen grandes retos. ¿Cuál es la diferencia y en qué consiste? Ahora sí que es segurado por todo. ¿Sí? Entonces, ese es un primer punto, la parte del lenguaje. Las personas con autismo pueden llegar a utilizar el lenguaje para comunicarse, mas no para interactuar. Este es un factor bien importante también a considerar. ¿Sí? Porque encontramos muchas personas con autismo que tienen lenguaje, pero ese lenguaje se puso en los sentidos sin esperar nada a cambio. ¿Sí? ¿De qué color es tu coche? Rojo, el mío es blanco, lo único que él quería es saber de qué color era mi coche. No puede intercambiar más allá de esta parte. Puede llegar a comunicar: quiero comer leche. ¿Sí? Llegar a establecer un contacto en una comunicación muy completa. iPad, porque quiere el iPad en ese momento. Y está manifestando, está comunicando la necesidad, pero no puede interactuar. O sea, yo no le puedo preguntar: oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Y a ver, cuéntame. No, porque no hay esta forma de reciprocidad en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, este es un primer punto bien importante a considerar en el proceso de las personas con autismo y lenguaje. ¿Alguna duda o pregunta sobre esta primera área? ¿Sí? Doctor, nosotros en casa tenemos una niña autista y conviviendo con ella nos damos cuenta de sus cambios de ánimo, de estar de una alegría eufórica a una tristeza profunda. Sí. ¿A qué se debe ese cambio? ¿O es parte del autismo? ¿Qué edad tiene? 14 años. A ver, aquí hay un factor que se llama adolescencia. ¿Sí? Y el factor adolescencia es como el de cualquier adolescente. ¿Sí? Es decir, aquí eso no tiene que ver con el autismo, no tiene que ver con nada más que con la adolescencia. Y la adolescencia es un papel importantísimo en este proceso, como el de cualquier adolescente. Entonces, no es por la condición, es por la adolescencia. ¿Sí? Eso es un factor. Bien, ¿alguien más? Sí. Porque juega mucho con quién. A ver, tú te tener el micrófono para que puedas las plantas. Mi niña va a cumplir 3 años en marzo y nada más convive con una perrita. Es una forma de comunicarse también por medio de los animales. No, o sea, no te gusta el perrito como me gustaría a mí o te gustaría a mí, nada en especial. O sea, no es que esté haciendo alguna forma de comunicación a través del animal, no. Este tipo de cuestiones, ya, lo que ella está comentando me parece bien importante. Porque de pronto, cuando estamos hablando de autismo, ¿sí? Empezamos a pensar o a imaginarnos, o empezamos a escuchar que
tienen una capacidad extraordinaria, que son muy inteligentes y que empiezan a comunicarse a través de cosas muy extrañas. No nos vayamos con ese punto. Las personas con autismo, ¿sí?, son, antes que tener autismo, son personas. ¿Sí? Y una persona de 3 años le pudo haber gustado mucho el perrito y le encanta el perrito. ¿Sí? No pasa más allá de que le gusta mucho el perrito. A lo mejor el perrito puede ayudar a que use algunas palabras, a lo mejor va a sacar algunas palabras con el perrito, pero nada más. No pensemos que se está comunicando, que es una buena comunicación. No va por ahí el asunto. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Le seguimos. Empecé tarde, así es que tengo tiempo. Me dijeron que hasta las 11 de la noche podría terminar. Entonces vamos. El segundo, la parte de la comunicación, ahora la vamos a poner el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una condición, y lo hablábamos hoy en la mañana, y quiero volver a tomar muy de moda. Lamentablemente de moda, porque finalmente todo el mundo se está diagnosticando con Asperger. Es que yo soy muy inteligente y no tengo amigos, entonces tengo Asperger. ¿Sí? Entonces todo el mundo está haciendo una etiqueta en la que, ¿qué es lo que hemos escuchado? Einstein tenía Asperger, Bill Gates tiene Asperger, Steve Jobs tenía Asperger, Messi tiene Asperger, y ninguno de ellos tiene Asperger. ¿Sí? Yo no sé de dónde han sacado esa información, en cuál es la necesidad de andar diagnosticando muertos en aquellos que ya se murieron. ¿Sí? O sea, Einstein, que era muy inteligente, no tenía amigos, era una persona genial. ¿Sí? Las personas que tienen estas habilidades sobredotadas son muy poco sociables, pero eso no quiere decir que tengan Asperger. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque de repente se empieza a manejar esta información de que son genios. No, las personas con Asperger tienen una capacidad intelectual como el de cualquier persona. Sí, llama la atención que tienen un gran uso de la memoria, tienen buena memoria para algunas cosas o para algunos temas. Se aprenden los nombres de los dinosaurios, se saben todos los aviones, se saben todos los, ¿cómo se llama?, grupos de rock, se saben todos los Pokémon. Es probable que tengan esas habilidades, pero eso no los hace ser geniales. ¿Sí? Porque tener habilidades sobresalientes es generalmente en todas las áreas, y aquí son en áreas muy específicas y no funcionales, es decir, no necesariamente son cuestiones que tienen que ver con este proceso. Hubo un programa en Discovery Channel muy interesante sobre un chiquito con Asperger muy bueno para las matemáticas, y que los papás lo empezaron a enfocar a que se fuera a estudiar a la universidad. Ya desde ahorita empezar a estudiar en la universidad, tendría como 11 años estudiar en la universidad porque era muy bueno para las matemáticas. Estuvo muy interesante el programa y me gustó el programa porque finalmente todos los maestros, sí, llévalo, bien inteligente, aquí va a desarrollar sus habilidades en la universidad, lo llevan a la universidad, lo evalúa uno de los maestros esos en matemáticas y le dice, pues no, o sea, sí es muy inteligente en las matemáticas, pero no está en el nivel para poder pensar que ya pudiera cursar en una universidad. Mejor que regrese a su escuela y termine como cualquier persona. Me pareció bien interesante porque no se puede con esto de sí son genios y cosas que no, aquí este cuate dijo, pues sí es un chavo inteligente, pero no es el nivel, no hay un nivel como para ya poder pensar en poder integrar a la universidad. Y esto rompe un poco el estereotipo de que pensamos que las mujeres genios, no son genios, tienen inteligencia como nosotros. Bien, en el área de comunicación de las personas con Asperger, a diferencia del autismo que habla y deja de hacerlo, las personas con Asperger tardan en hablar. Sí, más o menos por el lenguaje entre los 2,5 y 3,5 años comienza. Pero esa parte del lenguaje es bien importante ir observando, porque cuando no hay este lenguaje funcional de comunicación y vuelta, la persona con Asperger se aprende los diálogos de las películas. Entonces, te repite el diálogo de Gas, por ejemplo, te repite todos los diálogos de Gas perfectos. ¿Sí? Conoce a todos los personajes, a Brian, a Martina, a Marta, todos se lo sabe perfectamente y se sabe qué diálogo corresponde a cada uno. Y así, de cualquier cantidad de películas o programas de TV, a todos ellos se los aprenden perfectamente. ¿Sí? Pero no comunican, o sea, no se comunican, nada más repiten el diálogo. Pero incluso pueden utilizar el diálogo que están escuchando en un contexto adecuado. Es decir, se cae el agua y el niño dice, oh, cuidado, como lo dice el programa de televisión. ¿Sí? Este papá me recordaba que decía, mi hijo no habla, pero yo le dije, vamos a comer, y escuché una voz muy de programa de televisión que decía, sí, espérame un minuto. ¿Sí? Contestándole como escucha la televisión y lo dice el programa. La teoría muy ortodoxa señor Toniano, dice que a partir de los 5
cuando ya empiezan a desarrollar un lenguaje como el de cualquier persona, exceptuando por dos características importantes. Y cuando hablo como de cualquier persona, es una comunicación en ida y vuelta, quizá con temas muy específicos, pero puede hacer esta comunicación a la persona con Asperger. Si las dos características que prevalecen, una es el tono de voz, y que es como muy parejo, muy aplanado, hoy vengo muy contento, y mañana es hoy vengo muy triste. O sea, no hay esta posibilidad de expresar a través del lenguaje o a través del tono de voz su estado afectivo. Y el segundo tiene que ver con el uso de las palabras muy formales. Palabras que incluso lo están hacer algunas personas hablan del lenguaje adulto, otras hablan de un lenguaje muy formal y hasta pedante. La sombrilla, el la, cera, el combustible, el neumático, el color marrón.
confía en que es Asperger, que es Asperger. No te preocupes, ahorita medicamento que van a tener. Ahí en el fondo, por favor. Buenas tardes. Perdón, nada más déjame aclarar una cosa. Y ya no lo lleves con el neuropediatra. Ya no lo lleves con el neuropediatra, no es necesario que lo vea el neuropediatra. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo, yo también tengo un niño, tiene 6 años, va a cumplir 6 años, pero al estar viendo su comunicación con autismo y Asperger, yo decía, no sé si tiene autismo o Asperger, porque como usted dijo, con autismo, a los de 1 año a 2 años decía varias palabras, después las dejó de decir. Y ahorita mi niño lo que tiene que no habla, o sea, sí se comunica y juega con más niños y le dice la traes y corre. Le gusta mucho jugar, ve mucho Pepa, le encanta ver caricaturas, es muy comunicativo, trata de, con sus palabras que él sabe, trata de decirme lo que él quiere o lo que quiere decir. Pero, o sea, si usted lo ve parece un niño normal, nomás en su habla sí. Le puedo decir que es como un niño de 2 años, cuando quiere empezar a hablar, dice muchas borugas. Por si quiero leche con galletas, te lo dice bien. Pero hay otras palabras que dice, papá, le dice, quiero leche con galletas, ¿verdad? Y ya se habla así de puras borugas. No te podrás decir, no sería ético decirte, tienes que conocer a ti. Sí, pero por el tipo de lenguaje que tiene, estás hablando de un chico que tiene mayor lenguaje, de su comunicativa, es probable que fuera más una persona con Asperger que una persona con autismo, pero no sabría decir, tenemos que ver con un análisis mucho más profundo de eso. Sí. Sí, doctor, aprovechando que está usted aquí con nosotros el día de hoy y que sabemos todo lo que sabe usted sobre el autismo, ¿ha escrito algún libro sobre tips para los padres que solo que más les concierne es saber cómo tratar al niño, cómo que se comunique más con la familia? En ese tema en específico, no, acabamos de publicar un libro que es sobre Asperger, específicamente sexualidad de la adolescencia en personas con síndrome de Asperger. De hecho, en la mañana traje libros y se vendieron todos. Afortunadamente, pero el dinero se lo llevó el señor. Y sobre el autismo. Sobre el autismo no es un libro todavía sobre el tema, pero espero poder escribir algo. Bueno, quiero continuar para no detenernos. A ver, 2 preguntas. Yo prefiero las preguntas que cada una. Por ejemplo, mi niño tiene 5 años y ahorita yo a lo que me he enfrentado es, al inicio fue el trastorno del sueño. Le costaba mucho mantener el sueño, incluso nos turnábamos, mi esposo y yo, tú te vas un día, tú te quedas un día con el niño desvelándote, yo otro día, y así sucesivamente nos íbamos a trabajar. Posteriormente, ahorita con lo que estoy batallando es los dientes. Le cuesta mucho trabajo en aceptar lavarse los dientes, no puedo meterle yo cepillo de dientes porque se me vomita. Ya, por ejemplo, sugerí que se corte el pelo, encontré una persona que tuviera confianza y que la maquinita no causara ruido. ¿Para qué? Para que él pudiera cortarse el pelo, porque era también por ejemplo, era el estar llorando él, el estar llorando yo, verlo sufría para cortarse el pelo. Y ahorita estoy batallando para poder superar eso de cortarse, de cepillarse los dientes. Por lo tanto, que se fije. Sí, o sea, a ver, tenemos que empezar a romper un poco este comentario que se ha con mucho respeto, O sea, esta parte de cómo le busco para entonces cepillo de dientes. No hay la técnica que te diga, mira, le hables que vea bien. No hay la técnica, ni nadie te la va a dar. Si te la das a la medio de la cara, no existe la técnica. Ni modo, lavarse los dientes, hay que hacerlo. Se vomite, intente vomitar, haga lo que sea, no tienes que seguir con tu programa de lavado de dientes, le guste o no le guste. ¿Sí? Si fue la pasta, crees que sabe un poquito más dulce, que si fue, con todas se hacen lo mismo, pues con todas también, no sé, que se las tendrás que aventar. No se entiende del corazón, no le va a pasar nada, ni está en contra de sus características. ¿Sí? O sea, le cuesta trabajo, sí le cuesta trabajo, ni modo, hay que trabajar. ¿Sí? Acá ya.
Un niño con diagnóstico Asperger de 6 años que todavía no pronuncia sílabas trabadas o tiene una dislalia, en lugar de T, repite D, ¿se tiene que mandar a una terapia de lenguaje o que siga su proceso natural? No, yo sí la manera de terapia de lenguaje. Sí, digo, insisto, 6 años habrá que ver lo que me estás diciendo de que tanto lenguaje o más correcto lo estoy usando, pero independientemente de estas fallas que me estás dando, sí lo manera de terapia. Sí, porque el niño tiene esta parte de entrar a mamá y le dice madre, o de pronto es muy propio como este lenguaje estereotipado de adulto, pero bien adulto. ¿Qué falla? En la L, la T, la R, ferrocarril o sí, yo soy su maestra y está por entrar primero de primaria. Entonces, ¿qué camino es el? Yo pensé que se alguien allá, y ya pasamos a lo que sigue, si no, mi razón se acabó. Por eso me va a llevar. Sí, buenas tardes. Yo nada más tengo una duda. Tengo un niño de 12 años con Asperger. Fue diagnosticado en el conjunto Arena en Monterrey. Ajá. Entonces, su mamá y yo nos separamos en agosto y yo le dije, bueno, mándalo a mí, me quedé con los dos chiquitos, los dos niños. Y tengo una duda muy grande, no sé si decirle a él que tiene el síndrome o no. A ver, aquí hay una cuestión. Qué bueno que haces esta pregunta. Primero, lo más importante, ¿quién es la necesidad de tu hijo o tu hijo? Generalmente es nuestra necesidad. ¿Sí? Tenemos que irnos paso por paso. Hay personas con Asperger que solitos de repente se ponen a leer y dicen, yo tengo Asperger. El más chiquito me tocó un chavo de 6 años y me dijo, yo tengo Asperger, ¿verdad? ¿Y cómo supiste? Es que escuché a mi mamá la palabra, me metí en internet y sí me di cuenta que yo tengo eso. 6 años. ¿Sí? Hay personas, generalmente en la adolescencia, por el arte que está haciendo de tu hijo, es cuando comienza a ser un poquito un cortocircuito, porque lo que pasa en este sentido es que se empiezan a dar cuenta. O sea, la diferencia entre entrando a secundaria se hace la brecha de manera importante. ¿Por qué? Empieza el doble sentido, empieza el alcohol, empiezan muchas cosas que nos cuesta mucho trabajo entender, socialmente ya empieza a haber un cambio importante, entonces ahí es donde empiezan a decir, porque eso es diferente, porque eso es diferente. Eso no asegura ni hace una, es una garantía de que tu hijo vaya a decirle, oye, tú tienes Asperger, y diga, qué padre, sí sé que yo tengo Asperger. Le puedes encontrar las formas de decisión. No, a lo que me refiero es esto. Hay personas con Asperger que te dicen, no lo tengo. Ya leí, ya busqué, ya vi, y yo no tengo eso. Un muchacho con el que yo trabajé de 25 años, de libro, un chavo con Asperger de librito así. La mamá me fue a ver y me dijo, por favor, habla con él, le dije, lee esto. Sí, claro, lo leo. Le dije, ¿leíste? Sí. Han de sufrir mucho estos cuates. Han de pasar muy mal. Le dije, pues estamos sospechando que tú tienes esto. No, yo no tengo eso. Estos cuates han de sufrir mucho. Entonces, más que otra cosa, yo me esperaría tantito a ver qué pasa con tu hijo. Si le está pesando la parte social, si se queja, si tiene ya una conciencia de que eres diferente, hasta ese momento. No adelantes hasta que te empieces a dar cuenta que para él está siendo complicado. A lo mejor resulta que no. Y en algún momento tendrás que decir, oye, pasa esto. Tú tienes esta condición, es una condición de vida, no pasa nada, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero yo me esperaría tantito. Me esperaría tantito a ver cómo entra en la adolescencia, cómo entra en este cambio, qué cosas percibe. Yo me esperaría un poco. Eso fue lo que pensé, no tengo eso en un labio, pero tiene dificultad en el habla para pronunciar la letra R y tiene actitudes un poco extrañas, entonces pues espero que nos sirva esta capacitación que vamos a tomar. Sí, porque aquí yo me esperaría un poquito nada más. Bien, vamos a seguir. Esa fue nada más en la forma de comunicarse, vamos en la forma de socializar. La forma de socializar de las personas con autismo y las personas con Asperger. Autismo. La persona con autismo, ojo, a la persona con autismo no le interesa socializar
con sus pares, con los de su misma edad. ¿Sí? Hay esta idea de que el niño no sabe socializar porque no le hemos enseñado, el niño no sabe jugar porque nadie le ha enseñado. No, el niño no le interesa estar con los demás. ¿Sí? Le interesa estar con los adultos, le interesa estar con el hermano, le interesa estar con la familia, sí, puede estar, y me refiero interés a que esté con ellos y tolere el contacto con ellos. Pero van a una fiesta infantil y ¿qué es lo que pasa en la fiesta infantil? Él ya se puso a ver la plantita, ya se puso a ver el aparato que hace mucho ruido, ¿sí? Y no convive con los demás. Está al lado del trampolín esperando a que todos se bajen para que él se suba. Entonces, cuando llega lo de la piña, que todos se bajan, es la mejor hora para él subirse al trampolín, porque está solo. ¿Sí? Esas son características muy importantes que tenemos que tener en el proceso de una persona. Y, ojo, nada de que los Asperger son unas blancas palomitas que no saben decir mentiras. Son más mentirosos los desgraciados. ¿Sí? El problema es que son muy malos para mentir. ¿Sí? Pero son muy mentirosos. Esta señora está en el coche, estacionada, esperando a recoger a su hijo en Monterrey, y le tocan la ventana de la puerta del coche. Baja el vidrio y le dice a una mamá: le vuelves a hacer eso que le haces a tu hijo y te voy a demandar por derechos humanos. La señora se queda de, pues, ¿qué hice? Se estaciona, se va con la maestra y le dice: oiga, maestra, llegó la mamá de su planito, me tocó el vidrio y me dijo esto. Y la maestra le dice: señora, pues qué bueno que viene, porque no sabíamos cómo decirle, pero queremos hablar. Él nos dijo Ricardo, sí, que cuando no hace la tarea, usted lo encierra toda la tarde en el closet. ¿Sí? Y le dice: a ver, ¿cómo? Sí, nos dijo, porque no trajo la tarea, y le dije: le voy a escribir una nota a tu mamá, diciendo que no trajiste la tarea. Y él me dijo: no, por favor, no se la vayas a dar, porque cuando mi mamá recibe estas notas, me encierra en el closet toda la tarde. ¿Sí? Y entonces, pues imagínense todo el drama, todo el frente de todos, por eso este compañero fue y habló y dijo de esto a la otra mamá. ¿Sí? Afortunadamente la mamá llamó a Ricardo, se llamó a Ricardo y le dijo: oye, me están diciendo esto. Y se reía y le decía: era broma, era broma. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, son bien, así se la casan. Dicen unas cosas de miedo, inventan unas cosas muy, muy difíciles. Entonces, nada de que son blancas palomitas, que no saben decir mentiras, que no son bien, no son tan inocentes. Las personas en la situación social de pronto se les vuelve muy complicado, porque entran también en un rollo de me vio feo, me está viendo feo, si se está hablando de mí, si está viendo de mí, cuando se está metiendo con ellos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que trabajamos mucho con los maestros para que no se compren esas cosas. Entonces, esas son las peculiaridades también en la forma de relacionarse tanto el autismo como Asperger. La diferencia más importante es que al autismo no le interesa relacionarse, Asperger le interesa relacionarse, pero no sabe cómo decir. Tercer grupo en el uso de los objetos, o el juego. La persona con autismo va a utilizar los juguetes de manera poco convencional. No va a usar los juguetes como lo usa cualquier persona. Le llaman la atención las llantas de los coches, porque pintar los cochecitos y le gusta ver girar las llantas. Le llama la atención el estambre, la llave, la hojita, las botellas de PET, cualquier cosa menos los juguetes como tal. ¿Sí? No va a ser un juego, ni va a usar los juguetes como los utilizaría cualquier otra persona. ¿Sí? Le llama la atención más los objetos que tienen mucha luz, los que hacen mucho ruido, los que brillan mucho, lo que llama la atención. O objetos, ver girar las aspas de un ventilador, apagar y prender una luz, también cerrar una puerta. ¿Sí? Esa es una conducta que encontramos mucho en las personas con Asperger. A diferencia de las personas con Asperger, las personas con Asperger sí tienen acercamientos a estas conductas que les estaba diciendo al principio, cuando son muy pequeños, les llaman la atención las llantas de los coches, ver cómo las cosas como giran, pero conforme van creciendo van utilizando los juguetes como lo utilizaría cualquier otra persona. Ya pueden utilizar los coches como coches. Una diferencia importante en el uso de los objetos es la persona con autismo levanta todo, la astilla la vuelve a levantar, y la persona con Asperger hace hileras en el piso. ¿Sí? Todo lo acomoda en hileras. Los coches, los juguetes, muchos objetos los puede acomodar en hileras. El acomodar en hileras o el hacer torres no quiere decir que sí, que se hace hileras, que me hace que se hace torres, no. Generalmente las personas con autismo hacen hileras, generalmente las personas con Asperger hacen torres, pero puede haber personas con autismo que hagan hileras y personas con Asperger que hacen torres. Y no es algo de las generalidades que hemos hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, una pregunta. Si por su condición los niños que son con autismo no buscan la socialización, como docente tenemos que buscar o respetar esa condición propia del niño.
yo respetaría su Lo suele condición. ser y este resultado. Obviamente, si estás en un salón de clases regular y hay que hacer un trabajo en equipo, tú tienes que participar en el trabajo en equipo. Ya te vas a agarrar a una de tus alumnos y vas a decir, te toca con Juan y a Juan, a ver cómo le haces para participar en el grupo. No estás socializando, estás haciendo un trabajo en equipo. Pero se habla del recreo, viene la hora del recreo. Lo que tiene y lo que todos juegan fútbol, quieres estar en un rincón, se queda en el rincón. ¿Por qué? Porque esa es su forma en la que funciona. ¿Qué es lo que sucede? Muchos papás hacen este truco de le pagan a los primos dinero para que jueguen con el chavo. Entonces pagan 20 pesos y llegan los pobres lo persiguen y lo jalan. Si en la fiesta da 2 vueltas, está con ellos y se vuelve a estar solo. Ya eran otra vez, porque les van a quitar los 20 pesos y no pagan. Entonces se vuelve un nivel muy complicado. No, hay que respetar. Yo hablo mucho, la verdad es que no les gusta el autistear. Yo soy de la idea de que hay que dejar autistear a las personas con nosotros. Si autistear es no relacionarse, déjalos. Esa es su naturaleza. No tienen por qué ir al revés. Después, que no aleteen, que no cambien de puntas. Así son. Hay que dejarlos. Sí, y esa es una conducta que tenemos que tener. Otra pregunta. Bueno, sabemos que el doble sentido no es su principal dificultad, digamos. Yo, en mi experiencia con niños sordos, cuando vemos, por ejemplo, frutas y estamos viendo fresa, pero fresa puede tener, según el contexto, un significado distinto. Para un sordo, pues hay que explicarle esos dos significados, ¿no? Una es, un fresa puede ser una fruta, pero fresa también puede ser un adjetivo, puede funcionar como adjetivo. Lo comprende y ya lo sabe identificar. Con las personas con autismo o Asperger, más bien con Asperger, es igual, sería como el mismo proceso de Sí, explicar. sí lo pueden hacer, sí pueden entender ese concepto. Yo tengo un chavo con Asperger que cuando habla conmigo, él vive en Hidalgo. Y cuando me va a ver, me dice, ¿me caes tan mal cuando hablas como fresa? Y me dice a mí, ay, ya cuando vas a empezar a hablar como fresa, no quiero hablar conmigo. O sea, sí tiene este concepto, sí tiene el concepto. Este tipo de conceptos sí los puedes tener, sí los puedes trabajar. Hay cosas que les cuestan más trabajos, porque son cuestiones que tienen que ver más con la peculiaridad, no nada más de la palabra, sino del acento. Es muy fácil. Fresa es el que habla así, güey. Ese es el fresa. Y fresa es la fruta. Tan fácil. O sea, no está tan complicado. Pero entiende, por ejemplo, lo ponía en la mañana. Un chavito con Asperger llegó furioso con su mamá porque la maestra le dijo, ponte las pilas. Y le decía, ¿dónde me voy a poner las pilas? Si no soy robot, ¿de dónde me voy a poner las pilas? Claro, esa dificultad ya para entender el concepto muy metafórico, si nosotros manejamos todo el tiempo, y que es el foco de las personas con Asperger. ¿Sí? Entonces, si hay que trabajar, hay cosas que te van a entender, hay cosas que evidentemente no te van a entender. Pero evidentemente eso de ponerse las pilas, si lo explico, que también puede tener esa connotación, evidentemente lo va a comprender. Lo puede entender el concepto de una forma muy lineal. ¿Sí? O sea, ¿qué es ese poco el problema? Muchas conceptualizaciones pueden tener varios significados, para ellos no solamente tienen uno. Y eso ahorita vamos a entrar a eso. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un niño autista muy marcado en secundaria y me ve feo y se va a los golpes, entonces se le ha explicado también formas que es como algo, pues algo de los alumnos, algo social, y ahorita por ejemplo avienta la butaca, se enoja, cada rato tenemos problemas con eso. ¿Cómo yo le puedo explicar al niño que es algo normal o cómo le hago? Porque por ejemplo los alumnos ya lo agarraron como de forma para hacerlo enojar. A ver, aquí esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo le explico a una persona con autismo que no tiene que estar reaccionando de esa manera? Es un poco lo que tú me estás queriendo preguntar. ¿Sí? Ok. La verdad. ¿Te importa por qué reacciona? Es decir, no soy cuestionado, sino nos debería importar por qué reacciona. Si otro alumno tuyo levanta las mesas y las avienta, le vas a preguntar, a ver, ven, vamos a reflexionar por qué aventaste la silla y le empezaste a golpear de lado. No, le dices, oye, es un castigo, tienes una consecuencia por la conducta. Es exactamente lo mismo. No te preguntes por qué lo hace. Ve hacia la consecuencia. Oye, a ver,
y le anticipan. Si avientas, si golpeas, hay una consecuencia. La consecuencia será que se te tienes que poner la consecuencia, ¿sí? Y lo que necesitas hacer es explicar la conducta, no necesariamente darle entrada a que te entienda, no te lo entiendes. Lo que pasa es que aquí tenemos un alumno que ha sido mal intervenido en el sentido de que ha hecho lo que ha querido. Se le ha dado castigo, se le ha dejado hacer más tareas, etcétera, etcétera. Aquí es como una insistencia mía en el sentido de que yo no puedo interactuar y hacer minimizar esos arranques. ¿Por qué? Porque la mamá dice no puede, eso no lo puede hacer. Entonces es como, a lo mejor no sé si nomás a mí me pasa, pero uno como docente, profesional. Yo siempre siento atada de manos porque luego llego a una secundaria a querer hacer enojar y luego ya no quiero entrar a clases, o sea, pretextos donde el ambiente no me favorece a mí y a veces no lo han intentado regañar, incluso se le han puesto límites donde la maestra, por ejemplo, él está jugando o algo así con un maloncito y la maestra se lo quita. Y ha habido como un drama de que agarra la piedra y se quiere aventar, y entonces son varios factores que a mí por lo menos yo me siento deficiente ante esa situación. A ver, y no te puedes expresar, no te sientas deficiente. Entonces, a ver, también una cuestión muy importante. Primero, quien tiene que tener el control de la conducta eres tú sobre él, no él sobre ti. Y ella la tiene sobre ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene el miedo. Entonces, ese miedo es cada vez que él hace un berrinche y agarra algo, tú ya no sabes qué hacer. ¿Sí? Y lo que tú tienes que hacer en ese proceso primero es entender que lo que está haciendo es totalmente manipulador. ¿Por qué? Porque en la misma familia se sale con la suya todo el tiempo. El hecho de que se salga con la suya todo el tiempo en la casa no quiere decir que contigo no puedas trabajar. ¿Sí? Y lo hablamos hoy en la mañana. Hay que quitar esa idea de no, este niño no va a avanzar porque en la casa no me ayuda. No, eso ya no sirve. En la escuela, este alumno que nos está explicando puede perfectamente hacerte caso en la escuela, entender el límite, dejar de aventar las cosas, si tú te pones firme y explicas y eres bien clarita con las consecuencias, sin importar lo que pasa en casa. En casa puede ser un hijo de la fregada, campeón de lo mismo, y lo va a seguir siendo, pero contigo va a entender que los límites son A, B, C, y lo puede hacer. Entonces, mucho de lo que está pasando es, te rebasó, sí te rebasó, porque ella sabe perfectamente que empieza a hacer una cuestión y ya llama la atención de todo el mundo. Lo que está haciendo es llamar la atención. Y todo el mundo está funcionando perfectamente para llamar la atención. Tienes que trabajar con el grupo, tienes que explicarle al grupo que ese no es el mecanismo, vamos a cambiar la estrategia. ¿Sí? ¿Qué pasa si no le haces caso, por ejemplo? ¿Qué pasa si lo ignoras? Es que va a poner, ignora y vas a ver que te va a buscar. ¿Sí? Tiene que trabajar con él constantemente, entonces. Lo que pasa es que yo soy la psicóloga y yo voy una vez a la semana. No, a ver, más que constantemente hay que darle muchas estrategias a todo el grupo, incluido la maestra, de cómo actuar frente a la conducta. La conducta es meramente contextual. La conducta no es por tener autismo. Aquí has hablado del autismo. Esta conducta es contextual y la está haciendo porque sabes perfectamente que con eso mueve todo el grupo y ya se sale con la suya. Te quiero poner un ejemplo. Una señora que vi la semana pasada, el fin de semana, ¿sí? Una señora muy angustiada con su chavo, simpaticísimo, simpaticísimo, ¿sí? Que no se sabe abotonar la camisa. Entonces es incómodo trabajo para que se abotone, porque entonces ya le puse los cubos esos con los 20 botones, los simples, todas estas cosas, y no los quiere hacer, no sé qué cosas. ¿Qué hago? No le abotones la camisa. No, ¿cómo? ¿Qué pasa cuando le abotonan la camisa? Me persigue por toda la casa para que se la abotone. Entonces, él me está dando la respuesta, que aprenda. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que cambiar nuestro sistema es ignóralo. No le hagas caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? También te busca la cara para la famosa hormiguilla que se muerde. ¿Sí? Todo este rollo de que las personas con autismo se autorreguen. Que tampoco es una pregunta necesariamente de las personas con autismo. Eso se pensó durante mucho tiempo. Yo cada vez veo menos personas que se autorreguen. Y la autorreacción siempre es contextual también. ¿Sí? Porque entonces empiezas a regañarlos y empiezan enfrente de tu cara. Si tú los ignoras, ¿también te gusta? Para que, no te mueras y acaba el asunto. Que este cuate se da unos golpes contra la pared así gigantescos. ¿Sí? Y entonces la mamá le compró un caso.
Pensaba que estaba fuera de control. Pero lo mismo, necesitamos tomar el control nosotros. ¿Bien? Sí. Doctor, te prometo que esa es mi última pregunta. La niña que le mencionaba, ¿es normal en los autistas la masticada o es ¿A qué te refieres con la masticada? Por ejemplo, la mamá de esta niña toda la vida le ha molido el alimento. Ah, no, eso ya es una maña. Es una maña. Y un consejo para que coma algo más sólido. ¿Qué edad tiene? 14 años. ¿Un consejo para que coma sólido? Déjale sólido, que no coma. No pasa nada. Le pones su huevito, le pones su quesadilla y ahí está. El problema es que seguramente le da en la boca y no se le cosa ahí, ya me imagino que pasa el cuadro. Pero no sorprende. No le pasa nada, no tiene que ver nada la masticación, sí que es una mañana. De aquel lado, sí, tú. Y me ha pasado mucho eso con lo del bullying. De hecho, lo cambié después de lo que estaba diciendo la maestra acerca de que los niños, yo sé que a veces es la personalidad de cada quien, ¿no? Pero sí es verdad que si los demás niños ven que tienes como tu talón de Aquiles, con lo que te pueden hacer enojar, o sea, yo lo supe con una mamá que le llevaba desayuno a su hijo y se dio cuenta que llegaban otros niños, a veces él estaba desayunando tranquilo y llegaban otros niños, le decían algo y lo hacían renegar y ya no iba a desayuno y se enojaba y los demás se iban a risa. Y de hecho él tiene 11 años, en agosto pasa a secundaria y yo estoy como que con el miedo de que a qué escuela lo llevo, quién lo puede comprender, o porque yo ya pasé por la etapa de la secundaria y los niños son súper bullying y súper pesados en esa etapa. No estoy de acuerdo. A esa edad no bulean. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con este término de la buleada y ese tipo de cuestiones, porque empezamos a generar en nuestra población, como Asperger, que son vulnerables en todo sentido. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Nuestro trabajo es un trabajo inclusivo. Nuestro trabajo quiere decir que tienen que entrar a una escuela y funcionar en una escuela como cualquier chavo. ¿Sí? Eso no quiere decir que vamos a permitir que lo buleen. Este es un trabajo que se hace con la escuela. Tú tienes que llegar con la escuela y decir, tengo un hijo con Asperger que ha sido bulleado y vamos a trabajar en equipo para que mi hijo pueda estar dentro del salón de clases. Los mejores coterapeutas de tu hijo son sus compañeros. Va a haber canalla que lo va a fregar. Qué bueno que existe canalla que lo va a fregar para que pueda defenderse también. ¿Sí? Es decir, no estamos buscando en los espacios donde lo traten en algodones, porque eso no funciona. Estamos buscando espacios donde sean comprendidos, donde sean entendidos, donde sean respetados y finalmente también en algún momento le den herramientas para él generar como protección. ¿Sí? Entonces sí creo que aquí es un trabajo con la escuela. Tú tienes que sentarte con la escuela y decir, tengo un hijo con estas características, ¿cómo le vamos a hacer? Y la escuela tiene que decir, tienes que hacer un trabajo que es importantísimo, hacer un trabajo de ¿cómo se llama? De sensibilización con los alumnos. Y la sensibilización, si tu compañero generalmente agarra el diagnóstico, depende si el chavo con Asperger sabe explicar, te permite que le digan el diagnóstico a los demás. No se lo impide, no hagan hablar a sus hijos. Ya fuimos y le dijimos que Asperger, te preguntaste a él que tiene 14 años y quería que los demás supieran que tenía Asperger. Razón, antes que nada, ellos tienen todo el derecho de saber si le dicen o no le dicen a alguien el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a suponer que no vamos a usar el término. A usted le cuesta mucho trabajo relacionarse, le cuesta mucho trabajo controlar. De repente se lo preguntar, todos lo vamos a ayudar y nadie va a poder avanzar. Pero sí estamos haciendo el trabajo. No atamos.
agua con eso. ¿Por qué? Se sabe perfectamente que estamos sobreprotegidos. Yo no fui, que tal, tú dijiste tal. Sí, pero fue lo que ojo, no quiero decir que la adolescencia dice las personas con asma, no son nada hacen las niñas, provocan a los otros, ojo, son muy provocadores de los otros. Saben que no es el control, provocan. Para que me moleste y entonces ahí le diga me está molestando. ¿Sí? Aguas. Entonces, no quiero decir eso otra cosa más que estemos con los ojos bien abiertos, no entrando en esta idea de son víctimas del bullying, pues es una población vulnerable en todos sentidos. Ahora, hay que ir manejando este proceso de una manera diferente. Bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar y pasar a la presentación. Una pregunta nada más, perdón. Ya, perdón. ¿Qué tan factible es el medicamento? Si les sirve, aprenden más. En lo personal, yo tengo un hijo de 6 años, pero él no lo medicó. Para mí se me hizo como que lejos de ayudarme, me perjudicaba porque le causaba berrinche. Bueno, él se ponía muy seco. Entonces yo decidí no dársela porque veía los cambios que tenía él. Pero bueno, a veces platico con mami que tenemos hijos con autismo, y sí, médica, no me va a aprender más. Ahorita que está yendo más con su maestra de terapia de lenguaje más constante, que pues me comentan eso. ¿Usted cree que tiene más conocimiento? ¿Sí o no se le debe medicar? Depende mucho de cada persona. No existe medicamento para que aprenda. Ojo. ¿Sí? El vitamínico no es son para el TDA, son para eso, para el TDA, la prima TDA, las personas TDA, son medicamentos para ello. ¿Sí? Se habla de cerrar, el medicamento es un antipsicótico que lo da para la ansiedad, pero tampoco es para aprender. ¿Sí? La respuesta es lo que pregunta, que bueno que no da el medicamento. Yo tengo un hijo, tiene síndrome de Asperger, actualmente tiene 20 años, está estudiando. Al principio él tenía muchas fobias, ansiedades, hipertensión y todo lo que se puede imaginar, ¿no? Entonces yo sí uso de los medicamentos, claro, a través de una persona que supiera y especializada, ¿no? No sé si un médico o que le diera un medicamento. A mí, en lo personal, a mi hijo le funcionó. Perfecto. Empezó a concentrarse. No fue de meses ni de un año para otro. Eso fue un proceso de años, modulando cambiando medicamentos, dosis, etc. Siempre bajo supervisión. Siempre. Y haciéndole estudios hepáticos, etc., ¿no? Y eso es lo que voy. A mí, ahorita mi hijo actualmente desde el 2011 no toma absolutamente nada. Fue un medicamento que gradualmente se fue desapareciendo a como él iba mejorando y superando sus fobias, depresiones, el temor a la lluvia, etc. Él ahorita lo ve, es una persona que dice, no parece pues que tenga algún tipo de trastorno. ¿Sí? Entonces, esa es mi experiencia en base a los medicamentos, porque si me ha tocado muchas mamás que dicen, ay, no, porque se va a hacer drogadicto. Yo digo que si lo empleas con la persona correcta, si vas con la persona correcta, con el profesional correcto, puede ser una buena solución. Mira, tienes razón, pero voy a ser el abogado del diablo. ¿Sí? Y si todo este proceso que vivió tu hijo fue un proceso realmente madurativo y no toma medicina. Mire, al principio, la medicina no fue el primer recurso. A mi hijo, cuando empezamos a detectar, el primer diagnóstico que le dieron, déficit de atención, probable autismo, le puso pediatra, hiperactividad. Eso fue el primer diagnóstico. Se empezó a manejar con terapias, nada más, 0 medicamentos. Cuando él tenía alrededor de
se le empezó, porque ahí es cuando me dijo la terapista, ¿sabes qué? Ahora sí necesito el uso de tal medicamento para empezar a avanzar más. Y ya fui con un neurólogo psiquiatra, él le diagnosticó ya el Asperger, que tenía síndrome de Asperger, y me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien rehabilitado. Yo no sé con qué nos está llevando, pero está muy bien, hace cosas que supuestamente no tendría que hacer. Y se le empezó a medicar. Y yo sí noté que empezó a... Fueron varios, ¿no? Entre ellos un Ritalin que no le cayó, que sí rápidamente fue suspendido, le dieron, tomó también la risperidona, lupus, se me escapa, pero es que entre estos años fueron diferentes tipos de medicamentos que se fueron cambiando, modulando, bajando, dependiendo de cómo él avanzaba o si no le caía, pues cambiarle, ¿no? Y ya en el 2011 ya definitivamente tomó la última dosis, ¿no? Mira, sí creo que o sea, tampoco hay que satanizar el medicamento. El medicamento tiene una función, en algunas personas funciona. Te dije, voy a ser el abogado del diablo, nada más por molestar. Sí. No, por todo respeto. Ninguno de los medicamentos que te dieron es para la condición. Ah, no, era para la ansiedad. Ninguno de los medicamentos tiene un efecto en las personas con Asperger. Sí, es lo que te quiero transmitir. Los medicamentos para PDA son para PDA, no son para autismo, ni para Asperger. El Asperger no cursa con PDA. Una característica del Asperger es que son inatentos, pero no es un PDA. Soy el abogado de la patología circuito funcionamiento y finalmente yo termino eso. Depende de cada persona y depende de cada caso. En el caso clínico en su hijo funcionó. No quiere decir que todos funcionen. Habrá otros que digan, yo no les puedo dar medicamento, ya va perfecto. No es, o sea, no tenemos que satanizar medicamentos. Si a mí me preguntan, yo prefiero manejar los medicamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí creo que mientras no le estamos teniendo un químico al organismo y no vemos los cambios que queremos ver. Ella misma nos acaba de platicar. Para llegar al medicamento adecuado, pasaron por muchos. Entonces, a veces yo digo, mejor no lo ahorramos, ¿no? Que se puede trabajar cualquier persona o cualquier condición, sobre todo autismo, ya está sin medicamento y podemos lograr muchas cosas. Bien, voy a seguir, si no, no vamos a terminar nunca. Ahorita pasamos a otras preguntas. En el proceso de pensamiento, las personas con autismo tienen un proceso de pensamiento muy lineal. Y ese proceso de pensamiento muy lineal lo que hace es la información que reciben la procesan y contestan de manera lineal. No les cuesta mucho trabajo hacer procesos de abstracción. La mañana les ponía un ejemplo muy interesante, muy bonito, de Carla. Carla vive en Monterrey. ¿Sí? Y estando Carla, la primera vez que la conozco, tenía como 11 años, la estoy entrevistando a una persona con autismo y le pregunto, Carla, ¿en qué escuela vas? Y ella me dice, voy en el Instituto Patria antes de Cristo. Entonces yo apunto Instituto Patria antes de Cristo y que no me tan raro de escuela. Y la mamá se empieza a reír y me dice, no, es Instituto Patria ACE. Pero Carla en algún lugar había leído que ACE es antes de Cristo. Entonces, hoy en día, a sus 23 años, me preguntas a Carla dónde estoy viendo una conversación antes del Instituto Patria antes de Cristo. Su proceso de pensamiento es totalmente lineal. En ese sentido, para ella, ACE es antes de Cristo. Y el ACE no puede ser de otra forma. No puede ser asociación civil. ACE para ella es antes de Cristo. Este es el proceso de pensamiento muy lineal de las personas con autismo. La persona con autismo, por eso no juega con los juguetes. Porque el juguete, para poder jugar con un juguete, tengo que tener una representación. Una primera representación que es el objeto que significa el juguete. Quiero poner un ejemplo muy fácil. ¿Sí? Esta es una botella con agua. ¿Sí? Y esta botella con agua puede ser una nave espacial. Todos y todas se acaban de imaginar que esta es una nave espacial. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de a este objeto ponerle otra representación que se llama. A esta representación le estoy poniendo una representación. A esta botella con agua ya le puse la representación nave espacial. ¿Sí? Y fácil lo hicimos todo. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una representación en nuestra cabeza de una nave espacial que podemos acomodar y pegar en esta botella con agua. Si yo le digo a una persona con autismo, oye, esta es una nave espacial, me va a decir, no, esta es
es una botella con agua. Las naves espaciales están en Cabo Cañaveral, que es de donde despegan. ¿Sí? Las naves espaciales no pueden, esto no puede ser una nave espacial. Nosotros tenemos la posibilidad de generalizar los aprendizajes. Entonces, yo puedo ponerle a este objeto y puedo ponerle varias representaciones. Puede ser un teléfono, puede ser un teléfono. Y es más complicado, pero puedo jugar a que es un teléfono. Puedo imaginarme que es un teléfono. Puedo imaginarme que es un sillón. ¿Sí? Es decir, todo este proceso de pensamiento y esta flexibilidad de pensamiento que nosotros tenemos no la encontramos en una persona normal. ¿Sí? Imagínense ustedes un sillón morado en la azotea de su casa. Todas y todos ya se imaginaron un sillón morado en la azotea de su casa. ¿Sí? Si yo le digo a una persona con autismo, imagínate un sillón morado en la azotea de tu casa, tiene que pasar muchas cosas en su proceso de pensamiento. Primero, si en su casa únicamente los sillones son blancos, no hay forma de pensar en un sillón morado, porque su imagen es de un sillón blanco. Nosotros, a lo mejor le pregunté a ella y ella me dice, es que en mi casa hay un sillón verde, pero lo tapicé de morado, en mi imaginación. Pudo hacer esto de sillón morado, se imaginó de su casa que es verde, pero lo tapizó y lo subió a la azotea de su casa. Ese es nuestro proceso de pensamiento totalmente flexible y donde podemos utilizar varios objetos, varios procesos de pensamiento en una sola acción. Una persona con autismo, si no tiene esta primera representación, no lo puede hacer. Vamos a suponer que el sillón de su casa es morado. Entonces, él tiene la representación del sillón morado porque es la que tiene en su cabeza. Pero no lo va a poder subir a la azotea. ¿Por qué? Porque los sillones no están en las azoteas. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que la persona con autismo piensa, la forma en que la información entra y la procesa. Y es muy importante que a veces entendamos que esta información es totalmente lineal. Lo que recibo, lo pongo. ¿Sí? No puedo hacer procesos de pensamiento más elevados en este sentido. Es la información que entra y respondo a esa información. ¿Sí? Es totalmente de algún proceso lineal. No hay esta posibilidad de hacer esta representación así. En el caso nuestro, digamos, él sí tiene su pensamiento lineal, pero también me pongo a bromear con él y me entiende la broma y la imagina y... A ver, hazme un ejemplo. Él le encantan los animales. Entonces, ese animalito que a lo mejor está viendo en un documental, le digo, imagínate que vuela y que estoy... Y se empieza a reír porque como que me capta la idea, aunque él sabe que no, digamos que no pudiera volar. A ver, ni está, o sea, no te hagas bolas. No está haciendo un proceso de pensamiento, ni está simbolizando. ¿Te parece simpático? O se ríe porque no es real. ¿Sí? O sea, no porque esté entendiendo que se estén agregando que Pajarito vuela. Imagínate que Pajarito vuela se empieza a reír porque eso no es cierto. Porque no es real. ¿Sí? Es decir, no es que esté haciendo este proceso de imaginar. No. Es un proceso real. Que la imaginación tiene que ver mucho, por ejemplo, con la sexualidad. Uno de los elementos aquí que imaginas con otra persona. Un proceso sexual como tal. Y por eso la conducta más común que encontramos en las personas con autismo es la masturbación, la conducta masturbatoria, lo que vamos a encontrar, pero no por un contenido sexual de imaginarse con el otro, sino un contenido sexual de descarga, que únicamente lo hace por el placer de hacerlo, no por estar imaginando que está con otra persona. Es un también un proceso que tiene que ver con nuestra propia imaginación. Entonces, no necesariamente es imaginación, sino la imaginación es poderle dar a poder jugar con un juguete y hacer toda una representación, este juego de roles famoso, que es yo tomo la Barbie y entonces me imagino que la Barbie llega con Ken y platica, pero no estoy imaginando, o sea, en ese momento no estoy pensando yo que Ken es un personaje, Ken es Ken y la Barbie es la Barbie, o sea, no hay forma de poderlo, o sea, me compenetro en el juego, en la simbolización del juego. ¿Sí? Ese es un factor importante en la persona. Por eso no utiliza los juguetes, porque no se puede el simbolismo de nosotros encontramos. Una persona con Asperger sí puede simbolizar, una persona con Asperger sí logra hacer procesos de simbolización muy diferentes, no tan concretos, sino no tan concretos como la persona con autismo, no tan amplios como una persona que no tiene la condición, pero llegan a hacer procesos de pensamiento aunque sean muy abstractos. Les quiero poner, muy concreto, perdón. Les quiero poner un ejemplo.
La psicóloga tiene este material muy parecido a la realidad. Pan, lechuga, jamón. Y entonces la psicóloga le dice, a ver, haz un sándwich. Entonces se saca un pedazo de pan, pone un pedazo de jamón de estos, pone queso, pone lechuga y tomate, lo va a tapar y antes de que lo tape le digo que falta sal. Y entonces se empieza a buscar entre la canasta un salero. No encuentra un salero. Yo tengo un plumón, vamos a imaginar ese plumón, y le digo, este puede ser el salero. Lo recibe, lo ve y me dice, no, es un plumón. Dije, sí, pero este plumón puede ser un salero. Lo ve, me ve, lo vuelve a ver y le hace así. Y me lo regresa. Toma, aquí está tu plumón salero. ¿Qué es lo que hizo este cuate? Este cuate pudo a este plumón darle un simbolismo de salero, pero no es un salero. O sea, lo hizo consciente de que no es un salero. Otro chavo que no tiene la conocer le digo, mira, este es el salero, agarra esto, lo usa como salero, no se cuestiona si es un plumón. En ese momento jugó, fue importante para él, porque era el proceso que en ese momento se necesitaba. Si eso te habla en esto, cómo se da esa parte del simbolismo. Y es fundamental, porque si no entendemos cómo están pensando y cómo reciben información, cuesta mucho trabajo entender su proceso de funcionamiento en general. ¿Sí? Y las personas con autismo son muy concretos, los procesos de pensamiento son muy concretos. Y la persona con Asperger, por eso son tan imprudentes las personas con Asperger, porque su proceso de pensamiento es tan lineal y no puede de alguna manera a veces entender lo que hablábamos hace rato, que es esta posibilidad de ponerse los zapatos del otro, de ser empático. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de saber que el otro piensa. ¿Sí? Yo puedo imaginarme lo que ella está pensando de lo que yo estoy hablando. Por su cara, por su posición, puede hacer una diferencia. Esta persona con Asperger, pero con autismo no puede inferir eso. ¿Sí? Por eso de pronto llegan y dicen que maestra, ¿cómo se peinó, verdad? ¿Por qué? Porque no se está poniendo los zapatos. Pero quiero poner un ejemplo. Mario, su muchacho que está estudiando en la universidad, ¿sí? Y un día me va a ver al consultorio. Cada vez que me va a ver vamos a tomar un café. Llegamos al elevador, tocamos el elevador, se abre el elevador y adentro del elevador está el señor de mantenimiento limpiando el elevador con uno de estos pastas, como brazo, que huele muy fuerte. ¿Sí? Está limpiando. Y el señor olía muy mal también. O sea, era una combinación entre el olor del brazo y el olor de este señor. Entonces, estamos picando el elevador y Mario me está platicando. Fíjate que fui a la universidad y entonces estaba yo platicando con el maestro. Se abre la puerta, se mete, da el primer paso y empieza. Entonces decía, y sigue hablando. ¿Sí? Entonces, el cuate que está dentro del mantenimiento lo ve y dice, claro, es que el olor a este ácido es muy fuerte, no sé qué tal cosa. Mi madre dice que así te decía yo, se acaba cegando. El pretexto aquí fue que afortunadamente estaba el ácido con el que estaba limpiando. Si no estaba el ácido Mario se hubiera tratado de anticipar, porque este señor olía muy mal. ¿Sí? Nosotros nos apartamos, ponemos cara, decíamos, así, no, directamente se tapa la nariz, se mete, no está en ningún conflicto. Es esa dificultad que tiene para entender y ponerse en los zapatos del otro. Y este es un factor muy importante a considerar. ¿Sí? Bien. El quinto punto tiene que ver con integración sensorial. Todas las personas con autismo o con Asperger tienen características sensoriales bien específicas. Ustedes no me van a dejar mentir, no comen, son muy repetitivos en la comida, comen solamente ciertos alimentos, quesadilla durante un mes, frijoles durante un mes, huevo con jamón durante un mes, con los Asperger que son los mañosos de dorado, aguado, seco, sin lo rojito, sin lo blanco, sin tal. Este cuate está en la primaria y entonces le habla, tiene que hacer un trabajo en equipo, le habla a la mamá de la casa donde va con el trabajo en equipo y le dice, oye, sé que tu hijo, que Juan, no come mucho, ¿qué come? Le dice a la mamá y la mamá dice, se comen muy bien las pechugas empanizadas. Ah, pues lo voy a hacer pechugas. Se va ese cuate Juan Pablo a hacer el trabajo en equipo, bla, 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 pasa en la tarde, pasa por él, se sube al coche y le dice, ¿qué tal te fue, Juan? ¿Comiste? ¿Qué te dieron de comer? Pechugas empanizadas. ¿Y te las comiste? No. ¿Por? Porque no tienen la orilla dorada como la que tú haces. ¿Sí? Este cuate tiene un problema para comer terrible, pero es un cuate con Asperger que muy con buenas habilidades. ¿A qué chavo de 11, 12 años no le gusta la pizza? A Juan Pablo no le gusta la pizza. Entonces lo invitan a
sé, soy alérgico, por eso no tomo pizza. Muy hábil, o sea, sacó muy buena habilidad para acomodarse en ese proceso. Y eso fue algo que sacó él, nadie le dijo que tenía que ser alérgico, él inventó que es alérgico y por eso se salva de cómo no comes pizza. La alimentación, el sueño, duermen poco, tardan en dormir o se despiertan en la madrugada como si fueran las 8 de la mañana cuando son las 3 de la mañana. ¿Quiénes la pasan mal? Los papás, ¿no? Sería por acá en el ejemplo de que si hacían relevos de ahora toca a ti, ahora toca a mí, es muy común que eso suceda. Los problemas de sueño son cíclicos. A veces duermen muy bien, pasan 3 meses duermen muy bien, de repente un mes despertamos. Y otra vez 3 meses duermen bien, es cíclico, este asunto no depende del medicamento necesario. Después, le explican las limpiezas de las playeras de la mesa de la ropa, se quitan los zapatos, no soportan los zapatos de la silla, quieren solamente andar en shorts, solamente con chanclas, o solamente con zapatos, los tenis tienen que ser los rojos, no pueden ser los de otro color. ¿Sí? La camiseta de Superman tiene que ser la misma para dormir, entonces hay que lavarla todos los días, porque si no, no hace nada. Así es un poco el proceso. El movimiento de manos, el aleteo en las personas con autismo, un temblor en las personas con Asperger cuando se emocionan, el caminar de puntas, el correr de un lado a otro, todas estas son manifestaciones sensoriales. ¿Sí? Entonces, este es el cuadro general de autismo y Asperger en esta definición. Es importantísimo que ustedes lo conozcan. Sí, la señora le acabamos de preguntar y ella me dice, es que el doctor me está diciendo que no es Asperger, o bueno, que puso que es TGD. Por eso le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Qué tiene Asperger? ¿Tiene Asperger, señora? ¿Usted puede diagnosticar a su hijo? Claro que sí. Usted lo conoce, ya leyó, ya le dio por muchos lados y sabe lo que está pasando. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño break de unos 15 minutos para estirarnos y les